Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Vamos a hacer una oración, hermanos. En esta hora te damos gracias, Dios. Te damos alabanza, honor, como le hemos cantado, Señor, con todo nuestro corazón, sabiendo que Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Creador, Tú eres quien, nuestras vidas dependen de Ti, Dios. Como esa fuerza, como esa bendición que cada día nos acompaña, Señor Jesús. Muchas gracias por todas Tus bendiciones recibidas, Señor Jesús. Muchas gracias. Y en esta hora, Señor Jesús, después de adorarte, de exaltarte, queremos ponerte algunas peticiones, algunas necesidades de mis hermanos que se han comunicado, Señor, que están enfermos, que sus hijos están enfermos, Señor. Te pido que en esta hora Tú los bendigas, Señor, que Tú seas quien estés con ellos como siempre lo has hecho, Dios, que estás allí acompañándolos, fortaleciendo sus cuerpos dolidos a causa de la enfermedad, Señor. Te pido que Tú seas quien les proveas su sanidad. En Tu gracia y en tu amor, Señor Jesús, Tú, Señor, manifiéstate en sus vidas de una manera que ellos puedan sentirse acobijados por Ti, se puedan sentir respaldados por Ti en este tiempo de tribulación, en este tiempo de enfermedad. Muchas gracias por mis hermanos que estamos aquí congregados para darte honra y alabanza en comunidad, Señor. Bendice este tiempo también donde estaremos ofrendando, donde estaremos dándote de lo que Tú nos das, Padre Celestial, porque decía el salmista, Señor, que nada es nuestro de lo que te damos, porque es Tuyo todo, Señor Jesús. Nada es nuestro, Señor, porque Tú nos has permitido, nos has dado talentos, dones para poder trabajar, ejercer carreras, ejercer oficios, Señor Jesús. Pero te damos gracias, Señor, porque Tú eres sabio, Señor, y en Tu bendición también esto te da gloria, Señor, en nuestras profesiones, en nuestros oficios, en lo que nosotros hacemos, Señor. Te damos gloria y alabanza, Señor Jesús. Y en esta hora traemos, Señor, también estos dineros, Señor, esas donaciones, estos diezmos, estas ofrendas, Señor, porque sabemos que Tú bendices, Señor, también, Señor, este tiempo. Y ese es un tiempo de adoración, donde nuestros corazones de una manera están agradecidos por todo lo que hemos recibido de parte Tuya, y por eso venimos con esos corazones agradecidos a Ti, Señor. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén, Señor. Pueden pasar a recoger las ofrendas. Y también quisiera darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan por primera, segunda o tercera vez. Pues Dios les bendiga, nuestros hermanos. Dios les bendiga. Cuídense mucho y los seguimos esperando aquí. Bendiciones. Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros hermanos que nos visitan. Bendiciones. Al final usted los puede saludar y también les puede bendecir también a mis hermanos. En esa semana que viene, quiero comentarles que nosotros tenemos nuestras redes sociales, como usted ya lo sabe, donde usted nos puede seguir, donde usted puede ver las enseñanzas, las alabanzas que cantamos en ese lugar, y usted puede seguirnos como Iglesia Palabra Fiel CDMX. Allí usted podrá encontrar las enseñanzas que damos en este lugar. Quiero comentarles que también esta semana no habrá curso de mujeres. No habrá tiempo de oración los jueves, tampoco no habrá tiempo para los discipulado de servidores el miércoles, ni tampoco del viernes para los bautismos. Esta semana vamos a descansar, pero ya la próxima semana retomaremos nuestros tiempos de estudio. ¿Sí? ¿Están bien, hermanos? ¿Sí? ¿Se escucha? Digo, para los que se conectan, para los que no, pues Dios les bendiga también, ¿verdad? Ok. Quiero que abramos nuestra Biblia, retomando la serie que estamos viendo, Una iglesia con propósito eterno, del libro de Efesios, de la carta a los Efesios según el apóstol Pablo. Quiero que veamos hoy el tema número 8, que le hemos titulado Las bendiciones de nuestra salvación. Las bendiciones de nuestra salvación.
Quiero que en esta hora inclinemos nuestro rostro, cierren sus ojos, nada más como tema de no distraerse. Vamos a hacer una oración por este tiempo de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Señor, gracias te damos en esta hora porque tú eres fiel, como lo hemos dicho, Señor. Conocerte cada día es nuestro deleite, Señor Jesús. Conocerte a través de la palabra, conocer tu carácter, conocer tantas bendiciones que podemos señalar, Señor Jesús, es un deleite a nuestros corazones. El servirte es un deleite también a nuestras vidas, es un privilegio servirte, Dios. Sin embargo, tú cada día nos dices que debemos ir como la luz de la aurora, creciendo, no solamente en conocimiento, sino también en la práctica, Señor Jesús. Que cada día que aprendamos algo de tu palabra, podamos ponerla por obra, Señor. Como decía Santiago, no solo ser oidores olvidadizos, sino oidores practicantes de esa palabra que hemos estado recibiendo de parte tuya, Señor. Permite que en esta mañana podamos tener oídos nuevos para poder escuchar tu voz, para poder reflexionar en nuestros corazones, para poder reflexionar en nuestra mente de lo que tú quieres hablarnos, de lo que tú quieres transmitirnos en esta mañana, Señor. Oramos para que tu palabra, Señor, no solamente llegue a la mente, no solamente llegue al intelecto, Señor, sino que venga a lo más profundo de nuestro ser y desde lo más profundo haga los cambios necesarios para nuestro día a día, Señor Jesús. Te pedimos esto en Cristo Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Hoy vamos a tocar el capítulo número 2 del libro de Efesios. Vamos a leerlos. Lo vamos a ir de una manera leyendo y explicando. Así es que en este momento vamos a leer únicamente el versículo número 1. Este versículo, hermanos, trata de lo que fuimos antes de ser salvos nosotros, de lo que somos ahora y de lo que seremos en el futuro. Todos esos versículos que vamos a leer el día de hoy. Y si usted tiene el hábito de escribir, qué bueno que lo tenga, que es bien importante eso. Voy a tocar 3 puntos en esta mañana. El primer punto que voy a tocar es la condición pasada, cómo estábamos nosotros antes sin Cristo, la condición pasada. Número 2, por si acaso no se los digo, pero de una vez se los voy a decir. Número 2, la condición presente que hoy tenemos ahora en Cristo Jesús. La condición presente que tenemos en Cristo Jesús. Y número 3 es la condición de futura que nosotros tendremos, Señor, en Cristo Jesús, la condición del futuro que tendremos en Cristo Jesús. Así es que veamos el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Efesios. Dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Se nos dice que aquí que nos dio vida, y eso implica que estábamos muertos. Eso implica que estábamos muertos. La raíz de esta palabra vida tiene que ver con la vida zoe, que prácticamente lo que implica es la misma vida de Cristo, la misma vida de Dios, y esa es la que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús, la misma vida. ¿Por qué decimos? Todo eso es espiritual, hermanos. Porque usted y yo, algún día, en un tiempo de la historia de nuestra vida, pues vamos a morir nosotros. Pero estamos hablando de la vida espiritualmente. ¿Por qué digo que tenemos la misma vida aquí que nos dice Pablo? Él nos dio vida. Esa vida precisamente tiene que ver con la vida zoe de Dios, la vida misma de Dios. Y esa vida, ¿por qué decimos que la misma vida de Dios? Porque Él es eterno. Y entonces mi vida espiritual, mi alma, mi vida interior, la que ha sido ahora resucitada en Cristo Jesús,
no morirá nunca jamás, porque tendremos vida en Cristo Jesús. Dice la traducción del lenguaje actual, en San Juan 11:25, dice: a esto Jesús respondió, ¿a quiénes? A sus discípulos, a otras personas: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, dice Jesús, aunque muera, vivirá. Eso es lo que dice. Lázaro, ¿ustedes se acuerdan de Lázaro? Lázaro murió, literalmente, como muchos de nosotros vamos a morir en algún momento. Pero la condición del ser humano después de la caída, después en el jardín del Edén, después de la caída, dice que en ese momento él murió espiritualmente. Por eso es que toda la gente necesita escuchar del evangelio de la gracia de Dios, para que cuando crean, ellos puedan experimentar el poderoso poder. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como lo experimentó en un momento dado Lázaro, que él sí volvió a vivir físicamente, pero él tuvo que morir físicamente. Él ya había sido resucitado espiritualmente, y eso espiritualmente jamás iba a morir. Su cuerpo iba a regresar al polvo donde fue tomado, pero su espíritu iba a estar vivo con Cristo Jesús. ¿Qué tanto hay poder en Jesús, hermanos, que le dijo a un muerto: levántate? No hizo conjuros, no hizo cuestiones místicas, sino él dijo únicamente, expresó unas palabras: Lázaro, ven fuera, levántate. Bueno, espiritualmente tiene el mismo poder la palabra de Dios. Cuando la gente es expuesta a la palabra de Dios, Dios está ofreciendo vida para aquel que cree en él. Cuando a un muerto espiritualmente Dios le dice: levántate, inmediatamente ese muerto viene a la vida espiritualmente. Dice la Biblia que esta era nuestra condición humana. Por naturaleza, nosotros estábamos muertos espiritualmente, y un muerto no puede reaccionar a lo que pasa a su alrededor. Espiritualmente es lo mismo, ¿sí? La misma Biblia dice que no hay ni uno que busque de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. ¿O usted buscaba a Dios cuando no creía en Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que pues yo voy a divertirme, yo voy a gozar de la vida, vamos a esto, vamos a aquello? Y jamás nos acordábamos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Y cuando un muerto está, usted puede ver un féretro, y ahí usted se puede llorar, se puede desgarrar, se puede cortar. ¿Y a poco el muerto le va a decir, se va a resucitar? No, mira, no te lastimes tanto, porque mira, no es bueno. No, el muerto ya no sabe nada. Allí está, inerte está su cuerpo allí. ¿Por qué? Porque precisamente no tiene sentidos de lo que pasa a su alrededor. Así es el muerto espiritualmente. Estábamos muertos a pesar de que estábamos vivos físicamente. Piensa cuando una persona muere, ¿qué es lo que ocurre? Aquí está el cuerpo, aquí está el alma. Son dos cosas que se separan cuando muere una persona, ¿no? El cuerpo está tendido, pero el alma se levanta, ¿sí? El cuerpo se queda acá abajo, el alma asciende a la gloria si es creyente, y si no, a la condenación o espera el juicio final si no es creyente. De esa misma manera, cuando estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, nos está diciendo que durante ese estado, durante ese tiempo, yo estaba separado de Dios. ¿Por qué? Porque no encontraba una fin con Dios, porque yo estoy muerto, no solamente muerto, sino estoy condenado. ¿Por qué estoy condenado? Por mi pecado, en delitos y pecados, hermanos. El cuerpo y el alma se separan al morir. De esa misma manera, Dios y el hombre
están separados en su muerte espiritual, lo que implica, y es interesante, lo que Dios piensa, lo que Dios siente, sus valores, porque Él está interesado que nosotros sepamos todo eso, pero por causa de la muerte, nosotros no entendemos ni los valores, ni lo que siente Dios, ni lo que piensa Dios, porque nosotros no tenemos un afín con Dios. Pero como Él sí está unido, el hombre humano, el pecador, el que no conoce de Dios, como Él sí está unido al mundo, por tanto, el mundo le interesa. Porque es un pecador y está muerto espiritualmente, y el mundo le interesa cómo piensa, le interesa que lo apruebe, cómo yo puedo ascender en el trabajo, cómo yo puedo hacer todo eso. Y ahí está la famosa frase que dice: el que no tranza, no avanza, porque está muerto espiritualmente, ¿no? Pero cuando Dios nos presenta sus valores que están en la palabra de Dios, cuando Él presenta lo que nosotros necesitamos para ser resucitados, lo que nosotros necesitamos para empezar a tener una vida en Cristo, Él empieza a que nosotros, de una forma, nosotros seamos expuestos a la palabra, para que nos empiece a dar vida, y vida en Cristo Jesús. Hay algunos que dicen que antes de ser cristianos buscaban a Dios, pero que no lo encontraban. Incluso muchos leen la Biblia y no le entienden a la palabra de Dios. ¿Usted ha oído eso? ¿Usted ha oído que dicen: es que yo trato de orar y buscar a Dios, pero como que yo siento que no me escucha? Y no solamente, yo digo que no solamente los que están en el mundo, sino muchos cristianos dudan de que Dios les esté hablando o Dios les esté oyendo sus oraciones. Porque yo digo esto, hermanos, que no lo van a encontrar nunca jamás. Solo se le puede conocer al Hijo cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos el perdón de Dios y y Jesucristo nos reconcilia con el Padre y nos recibe como hijos. Hasta entonces le podemos nosotros conocer. Cuando yo leo la palabra, yo me quedo así sorprendido, y queda algo en mi corazón ahí, me está retumbando. ¿Por qué? Porque precisamente Dios me habla. En algún momento les voy a enseñar cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar versículo por versículo, que tenemos que poner mucha atención en cada palabra que se menciona ahí, para que precisamente esa palabra que está expuesta ahí, nuestros corazones sean retumbados por el significado de cada palabra. Pero sigamos aquí. Hay algo que entender, que toda la iniciativa, y eso es importante que usted lo entienda, que toda la iniciativa de mi salvación fue de parte de Dios. Yo no, nada de eso. Porque dice la Biblia, ¿quién buscaba al hombre? A Dios, nadie, porque estaban muertos, estaban cegados. ¿A causa de qué? De sus delitos y de sus pecados. Juan dice que le amamos a Él porque ¿qué? Él nos amó primero, hermanos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando usted y yo no éramos nada, cuando usted y yo a causa del pecado estábamos separados de Dios, dice que Él nos amó. A ver, yo pregunto a ustedes, y específicamente a las mujeres, digo porque tienen más relación con esto. ¿Usted compraría en el mercado un jitomate podrido? Fanny, ¿pero qué crees? Que Dios nos vio podridos y Él dijo: yo te amo así. Yo pensé que se iba a levantar, iba a gritar, iba a aplaudir. No, a ver, ¿o qué? ¿Seguimos podridos? No, porque la palabra de Dios precisamente nos está, como nosotros vasijas, nos está dando forma. ¿Qué forma nos está dando? El carácter de Cristo. Está formando en nosotros la paciencia, el amor, la gratitud. Es para que usted
Y yo hubiéramos saltado sobre la pista, la hubiéramos roto aquí. Pobre de Roger, la iba a pagar, ¿no? Pero, hermanos, ¿a poco no? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Porque Él es digno. Amén. Versículo 1. Él nos dio vida. Si usted acostumbra también subrayar su Biblia, hágalo. O subraye su mente si aquí la tiene, ¿no? Él nos dio vida. Esa palabra vida es bien importante, la palabra zoed, ¿no? Cuando estábamos muertos, otra vez subrayar, yo estaba muerto, ¿no? Ahora, no solamente yo estaba muerto, sino a causa de algo yo me morí. Y esa causa precisamente tiene que ver con mi delito que yo cometí y mi pecado. Ahora, aquí en este versículo me está calificando en cierta medida de qué forma es que yo estaba muerto. En delitos, y hay una palabra en griego ahí, paraktoma, ¿no? Que implica desviarse, como que un resbalón, una caída, alguien que se desliza. Fíjense cómo no es igual caerse a deslizarse. Haga de cuenta que este es el punto, este es el blanco, y yo de repente me voy allá a un lado, a la orilla de la pista, y me caigo. Pero no solamente me caigo, sino empiezo a deslizarme. Fíjense, ya van dos cosas. Yo me caí y empiezo a deslizarme. No solamente pecamos contra Dios, sino a causa del pecado, yo me empecé a deslizar y cada vez me alejé más del blanco que es Cristo Jesús, que es Dios, o de la voluntad de Dios. Por eso es que dice, no solamente yo estaba en pecado, sino que a causa del pecado yo cometí cada día más delitos y delitos y delitos y delitos y delitos. Si yo ahorita voy y me caigo y me deslizo hacia la lámpara, que ya me deslumbro, hacia el fotón, hacia la lámpara, yo cometo el error de golpearla, se cae y le pego al cristal y se cae el cristal. Bueno, aquí hay un relajo. Así era la vida de nosotros, que no solamente nos caímos, sino que nos deslizamos y cada vez cometimos más errores, delitos, y cada vez nos alejamos más del blanco que era Dios. ¿Sí me entendió esto, hermanos? ¿Por qué? Por medio de las conductas que nosotros hacíamos. Ahorita lo dije, ¿no? El dicho que dicen, el que no tranza, no avanza. Y eso es para muchos políticos, ¿no? ¿Dónde está todos los millones de pesos que dijeron que era para esto? Nunca apareció el dinero. Y ahorita están ahí tapándose unos a otros y ustedes ya saben todo, ¿no? Ahora, el pecado que habla ahí, delitos, ya lo dije, que es, ¿no? Delitos es desviarme como un resbalón, una caída. Pero pecados, la palabra en griego es amartía. Y esa palabra se usa para hablar de pensamientos, acciones, palabras y obras que no dan al blanco. Usted puede decir, bueno, es que yo no era tan malo, pero ¿qué tal decías de palabrotas? Pero ¿qué tal tenías de pensamientos en contra, pensamientos malos en contra de esto? Y usted podría decir, pero no fueron malos. Pues ¿se acuerda usted como mujer? O ¿se acuerda usted como hija? Que tu mamá te decía, no, mira, tu novio es así, ya sabes, no quiero que te cases con él porque no es bueno para ti, que quién sabe qué. Y ahí estaban destripando al novio, ¿no? Como también las mamás le dicen a los hijos y empiezan a destripar a la mujer, a la novia. No, mira, yo veo que no cumple las cualidades. Mira, no le gusta ni lavar. Mira, su blusa la trae toda desarrugada. Seguro tampoco planchar le gusta. Y allí empieza la gestión. Eso es pecado porque estás hablando mal. Y entonces son acciones, palabras, obras que no dan al blanco, hermanos. Es decir, actos contrarios a la voluntad de Dios. Ahora usted como mujer cristiana que tiene hijos,
que tiene hijas, ¿no? Usted le podría decir, ¿sabes qué? Vamos a orar por tu novio, por el futuro novio que Dios te va a dar, o futuro esposo que Dios te va a dar. Vamos a orar, hijo, vamos a orar, hija. Sería la cuestión más correcta. Y ahí es donde estamos dando, ¿qué? Al blanco. Pero también yo quiero comentarles, debido a este versículo que dice delitos y pecados, probablemente el apóstol Pablo no estaba tratando de decirnos que delitos es una cosa y pecados es otra cosa, ¿no? Dicen los académicos que él estaba usando como unos sinónimos en esta ocasión para ayudarnos a entender diferentes aspectos del pecado, para entender lo que el pecado precisamente implica. También es que nacimos con nuestra naturaleza pecadora, hermanos. Y no conocíamos que había no conocíamos que había un blanco, en este caso era Dios. El pecado reinó produciendo la muerte a causa de la introducción del pecado en el primer hombre como herencia genética espiritual, hermanos. Nosotros nacimos así, pecadores. Pasó el resto de los hombres ahora por la cuestión genética, pasó al resto de los hombres que estaban en Adán, no solo como la cabeza federal que él era, ¿no? Que Adán era de la raza humana, sino ahora como un transmisor espiritual dentro de la genética biológica de quienes proceden de Adán. O sea, quieras o no, ahí estás. Si tú ves las orejas que tienes es porque tu abuelito también las tenía así, o tu papá sí también las tenía. Y tú dices, pero ¿por qué? Pero mi papá no las tiene así, pero ¿qué tal tu bisabuelito? Y de repente tu papá te dice, es que no conoces a tu bisabuelito cómo las tenía. Y ahí está. Nosotros no conocimos a Adán, pero genéticamente, biológicamente, espiritual nos transmitió todo ese pecado, todo ese delito que había cometido por infringir una ley de Dios. Y esa ley de Dios fue la desobediencia. Desobedeció tanto Adán como Eva y por eso fueron transmisores a todos los que pertenecían de él. Hermanos, dice la Biblia que nadie puede evitar la condición de la muerte espiritual, porque dice, porque la paga del pecado, que es la muerte, y a causa del pecado mi vida llegó, sí, ciertamente físicamente vivimos, pero llegamos muertos nosotros espiritualmente. Por eso es que los niños, en algún momento de la historia de su vida, cuando sean jóvenes, ellos voluntariamente tienen que hacer una profesión de fe, aceptar a Jesucristo, pedir perdón por sus pecados, y en cabo del tiempo ellos puedan nacer de nuevo espiritualmente y tener la vida Zoe que Dios está ofreciendo. He escuchado testimonios de niños que se han bautizado, que han nacido de nuevo, jóvenes, adolescentes, si no es que hasta niños. Yo he visto niños de 8 años, de 10 años, que han venido a hacer su profesión de fe. Bueno, nosotros bautizamos aquí un niño, ¿no? De 12 años, ¿no? A Gael, creo que se llamaba. Sí, ¿verdad? Gael. Y usted lo veía y hablaba yo con Gael y cuando le di las últimas palabras del bautismo, nosotros vimos que había convicción en él, había convicción. ¿Ustedes se acuerdan de él? ¿No? Algunos no se acuerdan de él. Y usted lo veía atrás y cómo adoraba al Señor, levantaba sus manos. Él y su hermanito, si no recuerdo, Mateo, ¿verdad? Levantaban sus manos y había convicción en él de que había nacido de nuevo, ¿no? Entonces, esto no es cuestión de edad muchas veces. O hay gente que viene y tiene 70 años viniendo a la iglesia, bueno, no aquí, pero a otras iglesias y no ha nacido de nuevo, hermanos, porque no se ha arrepentido totalmente de sus pecados, porque no ha dejado su mal vivir, ¿no? O sea, eso de que yo vengo a la iglesia, yo adoro a la iglesia y tengo una doble vida, eso no es un nuevo nacimiento, hermanos. Yo he sabido de gente que viene a la iglesia,
¿no? Y sigue teniendo 2 mujeres y un camino, ¿no? Sigue así. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿sí nació de nuevo o no nació de nuevo? En muchos casos, de una manera isofacta, hay cambios radicales en la gente. Hay cambios así. Pero en otras personas va de una manera paulatina, su cambio se va viendo, y al cabo del tiempo él tiene que renunciar. Yo ayer estaba escuchando un testimonio, decía que precisamente su mamá era cristiana, ¿no? Que buscaba de Dios, su papá no. Pero entonces ella empezó a hacer cambios, ella empezó a hacer cambios. Ya no le hablaba como le hablaba, ya no lo presionaba como lo presionan y como muchos de ustedes presionan a sus maridos. No, ya. Se puso a orar. Ella empezó a tener cambios, ella. Llegó un momento que le dijo el esposo: oye, a mí me interesa saber qué estás estudiando, me interesa saber, me interesa ir donde tú estás siguiendo. Le dijo: pues sí, si quieres vamos a la iglesia. Y vinieron a la iglesia y él es el que tenía 2 mujeres, o sea, su esposa y la amante. Y él dijo: bueno, sí. Ese día, de un momento a otro, de una manera eventual, él reconoció a Cristo, pidió perdón por sus pecados y fue nueva criatura. Y lo que hizo él fue que llevó a su esposa con su amante. La llevó y le dijo: ven, acompáñame, aunque se quieran ahogar, ¿no? Ven, acompáñame. Y la llevó, y en ese momento, ahí enfrente a ella, con su esposa, renunció a su amante y le dijo: ¿sabes qué? Desde este momento terminamos tú y yo, ya no quiero saber nada, esta es mi esposa y te la presento. Guay. ¿Usted iría? Bueno, si va en la carne, hermanos, nomás va a echar problemas usted. Nomás va a echar problemas ahí con su marido también. Pero para esto me trajiste, para humillarme, que quién sabe. No. Si usted va en el espíritu, vea lo que pasó espiritualmente. O sea, digo, fue muy atrevido por parte del marido llevar a la esposa con la amante y terminar. Pero como que eso te habla más de una sinceridad, te habla más de una profundidad. ¿Sí o no, hermanos? La verdad, te habla más de una profundidad, de que no termino a lo oscurito, sino termino con todos los reflectores puestos en esta escena. Que no solamente Dios está de testigo, sino también está de testigo mi esposa, con la que yo hice un pacto en algún momento. ¿Sí, no? Pero ustedes dicen amén, pero a la mera hora es difícil, hermano, entender esto. Pero eso dice la Biblia, que la muerte espiritual afecta a todos, hermanos, indicando con ello una identidad de condición que no hay forma de evadirla. Y esa era nuestra verdadera condición, hermanos, muertos, pero Él nos dio vida, la misma de Él, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, hermanos. Versículo 2 dice: en los cuales anduviste, subraye anduviste, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, subraye corriente de este mundo, conforme al príncipe del aire, de la potestad del aire, subraye al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, subraye desobediencia. ¿Qué causó que anduviésemos así nosotros, hermanos? Porque andábamos, según que dice, las corrientes de este mundo, ¿no? Ahora me habla de cómo yo andaba en otro tiempo, de manera que ahora me está hablando del tiempo pasado que yo andaba. Anduviste, dice allí, ¿no? Aquí es algo del pasado. Es decir, si alguien dice que es cristiano y sigue andando como los de afuera, quiere decir que la vida Zoe, la vida de Cristo, no está en ellos. Esta persona, este hombre,
tuvo que ser redarguido por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer lo que valientemente lo hizo, renunciar a su amante. Eso solamente se produce, hermanos, eso solamente se produce por el Espíritu de Dios. Y solamente el Espíritu de Dios es el que conforta a la mujer para que vaya y vea ese acto de valentía desde la manera espiritual. Porque desde la manera humana, carnal, ¿qué diría la mujer? Me humilló, se burló enfrente de mí y decirle a su amante, ya no quiero. Pues sí, me dio mi lugar, pero si tú vas en la carne, está mal. Pero él, ¿por qué la llevó? Porque ella veía que buscaba de Dios. Buscaba en rodillas, buscaba en la palabra de Dios y cada día quería saber más de Dios. Y dijo, bueno, esta mujer sí está parada firme bien en lo que voy a hacer. Y ahora públicamente yo renuncio a eso. Por eso es que aquí nosotros cuando decimos, ¿quieres aceptar a Cristo? O la gente quiere aceptar a Cristo, de una manera voluntaria lo confiesa, de una manera renuncia a su pecado anterior. Porque dice la Biblia que ahora todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas en Cristo Jesús. Es muy fácil para usted saber que cuando se comete un pecado practicante, hermanos, no, como que no te habla muy bien, como que no da tu testimonio muy bien de que tú has nacido de nuevo. Digo, porque todos pecamos, hermanos, de una forma o de otra, porque no somos santos, aunque la palabra de Dios nos declara que somos linaje santo, real sacerdocio, pero físicamente seguimos faltando, seguimos pecando contra Dios. Pero cuando es un pecado recurrente, practicante, hermanos, entonces nos habla que precisamente, y el apóstol Pablo nos recuerda que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas practicantes como pecados, hermanos, ya no deben de existir en nosotros. Así andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Copiamos la corriente de este mundo, hermanos. ¿Por qué decimos esto? Porque vivíamos según la corriente de este mundo. En otras palabras, yo vivo en este mundo y copié ¿qué copié de este mundo? Sus valores, su estilo de vida. Y debido a que hice eso yo, hermanos, yo comencé a andar conforme a esa corriente de este mundo, porque empecé a copiar sus valores. En la palabra de Dios hay valores tan profundos, hermanos, que nosotros pasamos por alto. Y en la palabra de Dios se muestra todo esto. Y en el mundo siempre tendremos aflicciones, como lo decía Cristo Jesús. Mundo habla del cosmos, ¿no? Tiene la connotación tiene la connotación de la práctica de la vida y conducta que la gente tiene de este mundo, las corrientes de este mundo. Por ejemplo, las formas filosóficas, las religiones, la forma de pensar, la moralidad en que vive el mundo muerto espiritualmente, hermanos, que no tiene la vida de Dios. Hoy por hoy usted puede ver que actualmente la gente no se quiere casar. Porque ¿qué dice? O los jóvenes no se quieren casar. ¿Qué dicen ellos? Pues vamos a vivir, vamos a probarnos, vamos a vivir en unión libre. Si nos comunicamos, si nos entretejemos en los pensamientos, en las religiones, en todas las formas, pues después nos casamos. Pero hay que vivir la vida. Mira, ¿para qué nos vamos a casar y después al medio año nos vamos a divorciar? Nada más vamos a pagarle al juez, vamos a pagarle a la o sea, todo eso. Así piensa el mundo. Esos son sus valores. Esas son sus filosofías de la vida. Pero Dios te dice que si nueva criatura eres, entonces las cosas viejas, incluyendo las del mundo actual, pasaron.
porque todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así estábamos tú y yo, en esas corrientes, llenas de materialismo, todas corren atrás del materialismo que está lleno de humanismo. El que seas tú, yo soy el centro de la atención, yo, si en mí no hacen las cosas, sin mí no se resuelve nada. Y nos sentimos bien Juan Camaney. ¿Pero a causa de qué? Precisamente de que el mundo nos está ofreciendo y nos está tentando cada día, hermanos, para que caigamos en esa trampa del diablo. ¿Qué es? El ego. El ego, que yo quiero ser el centro de todo, hermanos. Él es el que me inunda el corazón, el ego, y todas nuestras actitudes y nuestros anhelos corren y desean siempre llenar ese vacío de egoísmo que hay dentro de nosotros, porque todo eso lo está plasmando el mundo, hermanos, sus relaciones ilícitas y todo tipo de perversiones que hay. Pero ustedes, dice Pablo, recibieron la vida zoé de Dios. La vida que cuando ustedes estaban muertos, Dios les proporcionó, aún siendo nosotros miserables, siendo nosotros que no éramos nada, estábamos muertos, estábamos cautivados por el pecado, pero Dios nos amó allí, hermanos. Y eso es lo que produjo en nosotros nuestra rebelión contra Dios. De manera que lo que causa mi comportamiento de antivalores, hermanos, y lo contrario a la palabra de Dios, es que me ha influenciado el mundo que me ejerce en mi presión. Pero también es un espíritu de rebelión que existe en mí. Por ejemplo, no tenga así por desatendido, pero yo creo que como en unos 15 años ya no vamos a manejar moneda física, billetes. Todo va a ser a través de tarjetas. ¿Eso qué es? Influencia del mundo, ¿no? Usted va ahorita al país de China y ya no, es más, adolescentes, jóvenes, no conocen monedas, no conocen billetes, no conocen nada. No conocen. Usted va a un establecimiento y usted no puede pagar con billetes. Usted paga con tarjeta o transferencia o códigos, lo que sea. Usted hace todo eso. ¿Esto qué es? Está avanzando lo que es la ciencia, la tecnología, las formas de este mundo. Usted regresa a 200 años, no es lo mismo que hoy estamos viviendo nosotros, ¿no? Cuando se dio la modalidad del celular, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Más o menos como pasó como en el 90, creo, más o menos, ¿no? En el 90 que se empezó a desarrollar los celulares. ¿Se acuerdan de los tabicones? ¿De esos? ¿No? ¿No? Parecían teléfonos de alta gama, pero pesadotes así, ¿no? Bueno, se empezaba a desarrollar. Y hoy ya la ultra fino, ultra delgado, o sea, chiquitos así, se doblan y casi al rato usted ya le van a insertar aquí en el brazo, en la mano, en la muñeca, el teléfono, el chip, y usted va a decir, sí, bueno, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermano? ¿No? Ahí van a estar. Todo va evolucionando en este mundo, hermanos, en este cosmos, ¿no? Pero hay algo bien importante que dice en ese versículo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, sabemos a qué se refiere. Se refiere a Satanás, ¿no? Lo que el texto me está ayudando a entender es que ese Satanás o ese príncipe, así, él ejerce una influencia sobre el sistema de este mundo, hermanos, y controla todo este mundo por su influencia, justamente a través de los sistemas de educación. Usted puede ver que ahora se han metido más materias de humanismo. Usted puede ver que se han quitado materias de valores y han metido el humanismo, el socialismo. ¿Por qué? Porque precisamente Satanás está influenciando el sistema de educación, el sistema de desarrollo, el sistema de la cultura, a través de una cosmovisión pagana total. De manera que Satanás
no nos controla principalmente a través de una posición, ¿no? De que te posee, ay, te estás posicionada por Satanás. A lo mejor no, sino que él es más astuto, más que eso, cuando él posee a líderes, a gente importante en el gobierno, y no solamente en el gobierno, sino a nivel mundial. Pueden ser empresarios, pueden ser millonarios, puede ser mucha gente de la alta. Él solamente quiere controlar a esa persona, pero Satanás está haciendo más que eso. Él, al controlar a esa persona controla los sistemas en medio de los cuales nosotros vivimos, crecemos, existimos nosotros. Y nos estamos envolviendo en todo eso. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, lo que hacen los grandes millonarios, ¿no? Todo lo que estamos hablando de tecnología, todo lo que estamos haciendo de la economía, de lo que está pasando a nivel mundial, precisamente porque Satanás está influenciando en esas personas. Y nosotros como cristianos nos quedamos así, pues ya que nos tocaba, pues ya que, no, tenemos que orar a Dios para que Dios nos guarde de todo eso. Dios nos guarde, hermanos. Entonces, al controlar esos sistemas, Satanás, en un sistema de educación, influencia a millones de personas, porque está introduciendo precisamente una agenda secularizada. Pero también entendemos que ha sido juzgado por Dios, hermanos. También entendemos esto. Quiero que se quede grabado esto también. Que él ya ha sido juzgado y que Dios ya ha vencido sobre Satanás. Nada más está esperando los tiempos de Dios, donde él será lanzado al lago de fuego, de azufre. ¿Ya? O sea que no es que esté suelto nada más porque sí. No. Él también ya ha sido juzgado, como usted también ya ha sido revivido o nacido en Cristo Jesús también. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Versículo 3 dice: en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne. Subraye esos deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Dice que vivíamos arrastrados por los deseos de ¿qué? La carne. La carne tiene deseos típicos. Escuche bien esto, porque esto sí es importante. Si estaba durmiendo, ahorita pause su dormida y escuche esto. La carne tiene deseos típicos de lo que es la naturaleza humana, hermanos. Ahora, esos deseos son creados por Dios. Lo que ocurre es que ese deseo que Dios creó de esa manera santa, hermanos, el hombre a través de su pecado lo ha pervertido ese deseo. Y esa es la idea de un comentarista que decía que Satanás no ha creado ningún solo deseo. Lo que nosotros vemos ahora como deseos pervertidos, no eran pervertidos. Satanás los ha pervertido. Él no ha creado ningún deseo que nosotros tengamos. Dios los puso ahí porque Satanás no es creador de nada, de nada. Que todos los deseos de nosotros que poseemos han sido creados por Dios, pero pervertido precisamente por la caída del ser humano. Cuando dice Pablo, hablando a los corintios, le dice: esto ni se mencione entre los hijos de Dios, ¿no? Porque había un pecado allí. Había un pecado de inmoralidad, ¿se acuerdan ahí? O sea, el deseo por otra persona no estaba mal, estaba bien, porque Dios lo puso allí. Porque cuando Dios le presenta a Adán, le dice: mira, esta es tu mujer, varona, porque del varón fue tomado, ¿no? Dios puso todos esos deseos. Pero debido a la caída, entonces se corrompió ese deseo
De ser santo a ser ahora pecaminoso ese deseo. Cuando este joven quería andar, o más bien anduvo con la esposa de su papá, ¿no?, que le estaba quitando este joven a la esposa, dijo Pablo que ni esto se menciona aquí. O sea, hay deseos pervertidos precisamente ¿de quién? De una persona que no ha nacido de nuevo, que está aquí entre nosotros, que no ha nacido de nuevo, sigue en sus pecados, en sus delitos, y por causa de eso se ha corrompido todo eso. Esa es la condición en la que nosotros vivíamos. No éramos otra cosa más que hijos de la ira. Ahora, éramos porque nacemos de nuevo nosotros, pero dice que éramos y estamos bajo la ira de Dios, hermanos. Tal vez sigan siendo algunos de esa forma, ¿no? Pero que dice que éramos objetos del justo juicio de Dios. Es decir, aquellos que rechazan el evangelio, aquellos que rechazan a Jesús, están bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. Ahora, éramos hijos de la ira, hermanos, o hijos de Dios. Ahora en Cristo Jesús no hay un término medio. O somos de Dios o somos de la ira de Dios. Antes de ser hijos de Dios, y no todo el mundo es hijo de Dios, hermanos, todo el mundo es criatura de Dios, ciertamente, porque son creados por Dios, fuimos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Todos los que no son hijos de Dios se están constituyendo hijos de la ira. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Dios es santo por aquí, por una forma, ¿no? Dios es santo. Y yo estoy bajo la ira de Dios. Yo estoy en el pecado. Cuando la santidad de Dios se expone, o más bien el pecado se quiere exponer a la santidad de Dios, Dios como que echa flachazos. O sea, no, porque mi santidad no puede permitir el pecado. No puede permitir. Y por eso es que estamos bajo la ira de Dios. Recuerda que Juan 1, 12 y 13 habla que de aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en su nombre, a ellos Dios les dio el derecho legal de ser hijos de Dios, hermanos. De manera que si tengo que llegar a ser, es porque no era hijo de Dios. Tengo que llegar a ser. Entonces, ¿qué era antes de ser hijo de Dios? Yo era hijo de la ira, hermanos. Y eso implica lo siguiente. La ira de Dios es esa reacción que Dios tiene cuando su santidad se encuentra con la pecaminosidad. Eso es la ira de Dios, si pudiéramos decirlo. San Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, aquí está el juicio, la condenación con la cual tú naciste, vas a permanecer contigo hasta el día que tú creas en Dios, o serás para condenación eterna también. Ahora, ya vimos todo esto, ya vimos nuestra condición pasada. Vamos a nuestra condición presente, hermanos. ¿Cuál es nuestra condición presente? Cuando ahí empieza, pero en el versículo 4, versículo 4 de Efesios 1:4. Allí hay un pero. Cuando la palabra comienza, o el versículo comienza con pero, quiere decir que se está uniendo, o es una idea diferente a la que estaba pasando en un versículo anterior. Está como un contraste, ¿no? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dice que Dios es rico en misericordia. Dios nos amó con gran amor. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta palabra misericordia, su amor, su gracia,
precisamente son la causa de nuestra salvación, hermano. Eso es la causa de nuestra salvación. Nada de eso tiene que ver conmigo. Yo no le amé primero, Él me amó primero y por tanto yo le amo a Dios. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios y me llega a mí debido a la misericordia, al amor y a la gracia de nuestro Dios. Quiero explicar algunas palabras. La palabra misericordia es una palabra muy frecuente en el Nuevo Testamento. Básicamente 78 veces se menciona en el Nuevo Testamento. Misericordia es, ahí apúntenle, misericordia es no recibir lo que yo merecía. Es lo que significa misericordia. No recibir lo que yo merecía. ¿Sí entendió? ¿Misericordia qué es? Ok. En otras palabras, yo merecía la condenación, pero en su gran misericordia no me la dio. Lo que yo sí merecía era la condenación. Contrasta con lo que es la gracia, ¿no? Y la gracia se ha definido como un favor inmerecido. Un favor inmerecido es lo que significa gracia. Un favor inmerecido. ¿Sí? Pero para diferenciarlo un poco más de misericordia, aunque ambas palabras forman parte de una misma moneda que trae ¿qué? Sol y águila, ¿no? Pero constituyen a una misma moneda, ¿no? Usted no puede decir el sol sin entender que hay un águila. Usted no puede decir águila sin entender que hay un sol en la moneda, ¿no? Llámese la cuantificación que sea esa moneda, ¿no? La palabra gracia es recibir lo que no merezco. Yo no merezco el cielo, pero por gracia voy a ir al cielo. ¿Cuántos van a ir al cielo? Entonces mira la diferencia. Yo merezco el infierno, pero no lo recibo. ¿Eso qué es? Eso es misericordia. ¿Sí? Gracia es, yo recibo lo que no merezco. Yo no merezco la gloria, pero la recibo. ¿Eso qué es, hermanos? Gracia. Para hacerlo más exacto, les voy a contar un ejemplo. En una ocasión, un padre le había prohibido a su hijo adolescente que no fumara. Entonces de repente llega el padre y lo ve fumando. Él encontró fumando en una ocasión y habló con él y le dijo: hijo, tú sabes que estoy decepcionado con tu conducta. Tú mereces 3, ¿cómo les dicen los papás? Corrionazos, ¿no? Así. Tú mereces 3 corrionazos. Y el hijo había sido instruido en una manera de educación que el niño responde: sí, yo he faltado y a lo que tú me dijiste, y sí merezco los 3 corrionazos. Entonces el padre va y le da uno solo. ¡Paz! Ya. Al final de la tarde, ¿cuántos le dio? ¿Y cuántos merecía? 3. Y le dio 1. Al final de la tarde se lo llevó a comer helado. Y cuando se sentó con él a tomar helado, él volvió, el padre, a la conversación y le dice: hijo, tú sabes que esta mañana, debido a tu acción, tú merecías 3 corrionazos. Y el hijo respondió: sí, padre. Y el padre le dijo: pero si notaste que nada más te di 1, ¿no? Y le dijo: sí, bueno, eso es misericordia. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahorita? Pero ahora tú notas que yo te invité un helado. A pesar de que tú no merecías eso por tu conducta, te invité un helado. Y le dijo: sí, padre. Dice el padre: bueno, ese helado que ahora tú estás comiendo es gracia, porque no merecías el helado por tu mal comportamiento, porque tú merecías 3 corrionazos y no merecías una salida a comer helado conmigo. Entonces el resto, lo que Pablo está hablando en este aspecto,
nos está diciendo que Dios, por su gran misericordia y debido a su gran amor con que nos amó, nos salvó por gracia. Esto es lo que Pablo nos está enseñando en este versículo. Y entonces la gracia, la misericordia, el amor de Dios resultaron en esas cosas que él menciona que nos llegaron a nosotros. Pero Dios, eso da a entender que Dios tuvo la iniciativa, pero Dios, no yo, no otro, sino Dios tuvo la iniciativa de tal manera que amó Dios al mundo, porque todos nosotros éramos incapaces de amar a Dios antes de conocerlo. Hay una eternidad en nuestro corazón, hay una sospecha nosotros en nuestro interior. Y yo siempre he dicho que cuando Adán y Eva salieron del huerto de Edén, salieron con una sospecha en su interior de que iban a ser eternos y que había dos lugares, o cielo o infierno. Pero eso verán, ustedes lo ven en todas las culturas, en las religiones. ¿Qué cultura no hay una religión ahí? ¿Qué cultura? No hay. Todas las culturas tienen un tipo de religión ellos. Ya sea que adoren, nuestros antepasados adoraron a Tlaloc, adoraron a otros dioses, al agua, al fuego, al viento, a la cosecha, adoraron tantos. ¿Por qué? Porque había algo a quien adorar dentro de ellos, aunque no conocieron a Cristo algunos, o no pudieron entender esa gracia de Dios que hoy entendemos nosotros. Ellos tenían algo a quien adorar. Así éramos por naturaleza. Pero dice la Biblia que Dios fue rico en misericordia por su gran amor, con que Dios es amor, su naturaleza de Él es amor, su esencia de Dios es amor, precisamente que nos amó con no solamente nos amó, sino con gran amor nos amó, hermanos. Por amor fue que somos nosotros salvos. Por amor fue que envió a su Hijo con amor grande, hermanos, con ese amor grande. Pero no todos los seres humanos quieren recibir ese gran amor. Y ese ya no es el problema de Dios, porque Dios ya mandó su gran amor. Es el problema de la gente que no quiere recibirle a Cristo. El problema no está en Dios, el problema está en los que rechazan ese gran amor de Dios. Prefieren vivir en sus delitos, en sus pecados, aman más las tinieblas que la luz. Versículo 5 dice, y aún estando, versículo 5 del Efesios 1:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay una ahí que hasta en mi Biblia aparece con espacios ahí fuerte, dice, por gracia sois salvos. Versículo 5, ¿tienes? Sí, ¿verdad? Sí, aparece ahí, ¿no? En paréntesis. Ahora tu vida es totalmente diferente y esto la gente del mundo ¿lo entiende, hermanos? No lo entiende. ¿Qué te dicen? Ay, ¿por qué desaprovechas los domingos para ir a la iglesia? Vente aquí a disfrutar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos iríamos al club? Bueno, ya a las canchas, aquí al frente, aquí, ¿no? Nos iríamos a vivir la vida. ¿Por qué? Porque ya lunes trabajamos, martes trabajamos, miércoles también, jueves también, sábado medio turno, el domingo tenemos libre para irnos. ¿La gente lo entiende? No, hermanos. Pero dice la Biblia que por gracia somos salvos. ¿Merecías eso? No. ¿Pero por qué te lo da? Por gracia. Y por su misericordia no te envió al infierno. Por su misericordia no te envió lo que sí merecíamos. Porque tú ahora eres como eres, hermanos. Porque ahora tú vives como tú vives. Porque ahora tú piensas como tú piensas. Te dicen, no te afanes por ir a la iglesia, estás desperdiciando tu vida. Y te dicen tantas cosas, ¿no?
Te dicen tantas cosas ahí. Vente, quédate, ¿no? Ahí está la hermana Margarita, ¿no? Que cuando ella se convirtió ya quería asistir a la iglesia los domingos. ¿Qué pasaba, hermana Margarita? Le llegaban ahí familiares. No, quédate con nosotros, Mago, vamos a platicar. ¿Sí, una hermana? Y ella las primeras veces accedió. Pues sí, cierto, ya tiene 2 años, tengo mucho tiempo de no ver. Sí, vamos a quedar. Y ya no iba a la iglesia, se perdía de la bendición de Dios. Pero al cabo, sí, ya lo estaban vigilando, ¿no? Ya va a salir Margarita, vamos a agarrarla, ¿no? Bueno, al cabo del tiempo, ella entendió y tuvo que decirles a sus familiares. Les dijo, ¿saben qué? Miren, y también mi papá tenía eso muy claro. Pese que sabían que él era pastor, que por regular los pastores, si no viene nadie, pero el pastor tiene que estar, ¿no? ¿No? Sí. Y entonces mi papá siempre le llegaban así familiares fuera de México. O sea, no se crean que aquí vivían, no, fuera de México, que venían de Guerrero, que venían de otros lugares. Llegaban, Beto, venimos a verte. Y llegaban casi ya cuando mi papá se iba. Entonces mi papá pues siempre tuvo la convicción de esto. ¿Sabes qué? Miguel, o como se llamó su pariente, ¿sabes qué, Miguel? Mira, qué bueno que llegases ahorita. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a la iglesia, vente. Y ahí los llevaba, y ahí se ponían ahí como que, ay, y ellos adoraban mucho a la Virgen y todo, o sea, gente que no creía en Cristo, así como nosotros, ¿no? Y ahí estaban en la iglesia. Yo se los digo porque yo lo veía de niño, que llegaban mis tíos y ahí, levanten las manos, y ahí estaban ahí, ¿no? Así, ahí como que no y como que sí. Y entonces ya saliendo de allí, entonces les decían papá a mis tíos, ¿no? Ahora sí, vamos a comernos unas carnitas, una barbacoa. Pero ahora sí, como dicen por ahí, ¿lo primero qué? Lo primero es lo primero. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, es eso lo que llega a pasar. Miren, ahí está la vida de Moisés, Hebreos 11:24. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse. Y muchos de nosotros no rehusamos porque no le damos el valor importante de venir a congregarnos. En el Salmo dice, es bueno, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. No nomás nos congregamos por congregarnos, hermanos. La verdad no tiene chiste así. Sino yo me congrego con ustedes, los convocamos aquí para que nos unamos, porque sabemos que Dios va a derramar bendición y vida eterna, hermanos. Mira, al yo a conocer su testimonio de ustedes al conocer mi testimonio, y ahí nos estamos retroalimentando, animando, fortaleciendo en la fe. Eso es porque nos juntamos aquí, porque estudiamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene a nuestros corazones, porque podemos tener la libertad de adorar a Cristo, levantar nuestras manos. Miren, en otros países, hermanos, comunistas, no pueden hacer lo que nosotros hacemos. En China, uno de ellos, llegan las Biblias, ahora sí por contrabando. No pueden llegar allí pagando su arancel, no pueden llegar ahí bien ahí ¿cómo se llama? Las Biblias. Ahí llegan ¿cómo le llaman? Contrabando las Biblias. Y las van distribuyendo así como que, híjole, llévense rápido y muévanse. Bueno, yo les he contado de casos, ¿no? De casos donde precisamente está prohibido todo eso. Y entonces ellos se meten pedazos de la palabra de Dios, o sea, hojas de la palabra de Dios, y se los meten a su boca. Y nadie se lo sabe. Después ellos lo van ya desenrollando y empiezan a leer la Biblia.
pero no la leen nada más, sino se la graban, porque tarde o temprano ellos serán expuestos y les verán que tienen hojas y los van a matar. Entonces ellos empiezan a grabarse la palabra. A ver qué dice. Bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya tiremos este papel. Hermanos, es una hambre que de verdad que Dios quiera que algún día tengamos. Porque solamente así va a existir un avivamiento en nuestro ser, de buscar compasión. Moisés se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió abstenerse a los placeres temporales del pecado aquí en esa tierra. De una manera ¿qué? Voluntaria, pero esa manera voluntaria, ¿por qué se produjo? Por la convicción del Espíritu de Dios, hermanos. Porque sabía que de aquí en adelante la vida es efímera, hermanos, y muy corta, y es como la flor del campo, como dice la Biblia. Es la vida del hombre efímera. Hoy está y mañana ya no está, hermanos. El mundo dice disfruta de la vida, pero nosotros nos abstenemos de disfrutar los deleites del pecado, hermanos. De esta vida para disfrutar después del reino, verdaderamente ahora sí de la vida eterna, hermanos. Todos los placeres de este mundo no se comparan a lo que la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Ahora yo no estoy diciendo que no salgan con sus familiares. Yo no estoy diciendo que no salgan y disfruten y vayan al parque y unas carnes asadas. No, es bueno, pero tú sé allí luminaria. Tú sé la luz del mundo, la sal de la tierra, hermanos. Bendice ese tiempo que estás con ellos. Pero como dicen, primero lo primero. Somos diferentes, no somos iguales, hermanos, como decía un expresidente. Somos diferentes, no somos iguales. Vivimos diferentes, somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de la ira como mucha gente está viviendo en el día de hoy, muertos a la vida. ¿Cómo? Juntamente ahora nosotros somos vivos o hemos resucitado juntamente con Cristo. Por gracia, dice, sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un regalo que nadie merece. Y tú y yo no merecíamos nada por nuestros delitos y pecados, porque esos delitos y pecados nos tenían apartados de la voluntad de Dios y éramos expuestos nosotros a la ira de Dios. Pero que Dios es grande en misericordia, que aún estando muertos Él nos dio vida y vida eterna, hermanos. Eso es lo que deberíamos nosotros de celebrar. Eso es lo que el mundo va a celebrar el próximo domingo, ¿sí o no? La vida, la resurrección es lo que va a celebrar el mundo. Nosotros no tenemos que llegar a la semana mayor, como le llaman el mundo. El mundo le llama semana mayor. Nosotros no tenemos que llegar a eso. Nosotros día a día tenemos que celebrar la vida de Cristo en nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén fuerte? Amén. Y por último vamos a ver la condición del futuro. La condición del futuro, ¿cómo está? Versículo 6. Y dice, y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿Dónde estamos ahora? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es un evento futuro, lo sabemos, ¿no? Nos resucitó con Cristo. Hay dos cosas aquí importantes. Nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Nos habla de nosotros, después nos dice lo que Dios hizo. Nota, hermanos, cuán pasivo yo soy en todo esto. Yo soy muy pasivo en todo esto. No dice que yo me salvé, no dice que yo me resucité porque sería la voz activa. No, yo soy pasivo porque me dice, y juntamente con Él nos resucitó. Ahí habla de que yo soy pasivo en esto. Si yo no hubiera estado dentro de la gracia de Dios,
entonces yo seguiría muerto en mis pecados y delitos. Pero por misericordia, eso es lo que hizo. Lo que implica que en este proceso de salvación, yo estoy jugando un papel pasivo aquí. Ya, Dios me salvó y ahora Dios me ve precisamente que estoy sentado en lugares celestiales. Pero hay muchas otras cosas que debemos de entender. Dice que nos resucitó. Este versículo, hermanos, como usted lo llega a entender, es un evento futuro. Todavía nosotros no morimos físicamente. Si Cristo viene en este momento, nosotros nos vamos con Él. Pero si morimos, cuando Cristo venga, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor, juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos resucitó. Y asimismo dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando tú y yo recibimos la gracia de Dios y el perdón de Dios, su salvación, dice que en ese momento Dios te dijo: ven, siéntate aquí con mi Hijo Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Pero como eso es una realidad ciertamente, y así nos ve Dios, y nosotros ya estamos salvos en Cristo, porque ¿qué cree? Dios no espera que venga el futuro. Dios ya está en el futuro. Dios no esperó que pasara lo que vimos, ¿no?, en el pasado. No, Él ya estaba en el pasado. Él no espera que llegue en nuestro presente. No, Él ya está en el presente y Él está en el futuro, hermanos. O sea que para Dios, ese tiempo que nosotros conocemos como cronos, hermanos, ese tiempo temporal, para Dios no existe. Para Dios no existe eso. Él está en el pasado, Él está en el presente y Él está en el futuro. Él envuelve todo lo que Él ha llamado cosmos, o lo que Él ha llamado cronos también. Él está en todo esto. La palabra de Dios me dice que mi lugar de residencia, hermanos, o mi lugar donde yo estoy sentado ahora aquí abajo, hermanos, allá arriba estoy sentado junto con Cristo Jesús. ¿Así de rebelde? Sí. Y lo digo así. Sí. Porque, hermanos, Dios ya no está viendo tu rebeldía, y eso no nos da licencia para que sigamos en rebeldía. Pero Dios ya no ve tu rebeldía. Dios ve la sangre de su Hijo Jesucristo, que te limpia de todo pecado, incluyendo mi rebeldía, incluyendo mi necedad, incluyendo mi rebelión contra Dios. Dios ya no me está viendo eso. Pero eso no me da licencia. Pues ya, Dios, ¿cómo me ves? ¿Limpio? Pues andemos en el pecado. No me da licencia. Porque los hijos de Dios, los que verdaderamente han nacido de nuevo, hermanos, los que verdaderamente han aceptado el perdón, han pedido perdón por sus pecados, y Dios los ha cogido como hijos de Él, hermanos, no tienen pecados practicantes. Tienen pecados, lógicamente, porque mi carne está en pecado. Y mi carne va a ir declinándose cada día. Y mi carne ahí va a sufrir las consecuencias de todo ese tiempo, y voy a morir y voy a quedar como pasita, ¿no? Voy a quedar así mal, tal vez. Pero Cristo o Dios nos ve sentados en lugares celestiales. Esa es la esfera de Dios, hermanos. Es decir, si a eso se refería Cristo cuando dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No se influencien por los pensamientos, por lo del mundo. Porque San Juan 17, 14 y 15 dice: yo les he dado tu palabra. Jesucristo orando unas horas antes de morir. Jesucristo les dice, hace una oración a su Padre Celestial y le dice: Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha aborrecido por causa de que ellos recibieron tu palabra. Porque el mundo, porque no son del mundo,
Por eso los ha aborrecido el mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Vean? O sea, si yo tengo a Dios a mi favor, hermanos, por eso dice la Biblia, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero de repente llega Satanás y te avienta un dardo, ¡paz! Y tú parece que lo recibes. Ay, ya me desanimé, ya no quiero seguir, ya no, ay, es muy temprano. Hermanos, por eso dijo Jesús, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos van a ser luminarias en este mundo. Y es importante que estén allí, es importante que estén allí. Estamos aquí físicamente, pero espiritualmente, desde el punto de vista de Dios, estamos sentados junto con Cristo, porque esa es la esfera de Dios. Usted no está sentado, bueno, sí, físicamente está sentado aquí, ¿no? Y está medio cómodo, porque no creo que sean tan cómodas estas sillas, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Que espiritualmente está bien cómodo sentado en los lugares celestiales. Ahora, una persona que está sentada tiene varias funciones, como tiene una posición como de descanso, ¿no? También. Pero también tiene una posición de hacer algo, de tener una actividad. Muchos de ustedes o nosotros tenemos un trabajo de estar sentados frente a una computadora, un escritorio o lo que sea, pero sentados. Pero con eso nos da a entender que no estás sentado pacíficamente allí, sino estás sentado de una manera activa. ¿Y cuál es la actividad que yo tengo ahora en Cristo Jesús? Es que, como dice la Biblia, que en Apocalipsis, que día y noche, si pudiéramos decirlo aquí en la tierra, día y noche, porque para Dios no existe día y noche, vuelvo a decir, no existe la temporalidad para Dios, el cronos, la hora, no existe para Dios nada de eso. Dios es después de la temporalidad Dios, o sea, fuera de la temporalidad está Dios, y entonces nosotros día y noche estamos dándole gloria, alabanza a nuestro Dios. Pero no como lo hacemos aquí, donde mi garganta ya no me da, donde me canso. Ay, es que ayer tuve mucho trabajo. No, ya no hay nada de eso, hermanos. ¿Se imagina usted? Usted podría decir, ay, qué aburrido. Qué aburrido estar día y noche dándole la gloria al Señor, dándole la gloria. No, es que, de verdad. Luego a veces, yo cuando estoy cantando a Dios, pongo un canto, ¿no? Ahí, play, ¿no? Bueno, ya no se pone play, ¿verdad? Bueno, yo me imagino la grabadora, ¿verdad? Los cassettes, ¿no? No, ya no. Pero nosotros hoy ya decimos, ya no digo nada porque me va a escuchar acá. Bueno, ponemos un canto y yo le doy a ese canto miles de veces, repetir. Y cada vez que estoy cantando, estoy allí adorando a Dios, adorando a Dios. Y digo, bueno, si ahorita yo siento bonito, ¿no? Que también yo entiendo que Jesús le agrada también como canto, aunque yo esté desafinado, aunque ustedes estén en fa y yo estoy en fu, ¿no? Así, no importa. Pero Dios ve el corazón, hermanos, y Él también se goza. Dice el Salmo 145 que cuando ve que su pueblo le alaba con todo su corazón, dice que Él se levanta de su trono y Él desciende sobre las alabanzas de su pueblo. Oh, hermano, si usted no sintió nada, pues Dios le bendiga también, hermanos. Ciertamente, hermanos, Satanás nos llega a tentar en todo, hermanos, en desánimo, desaliento. No quiero leer la Biblia, no quiero orar. Y tal vez nosotros somos seducidos por todo eso. Ciertamente nos tienta y nos quiere hacer tropezar. Pero ¿qué cree? A veces lo logra Satanás. La Biblia dice
que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, en pie delante de Dios, perseverando, y pasan los años y seguimos en Cristo, nosotros esperándolo. Y en el versículo 7, precisamente de Efesios 1:7, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Nos salvó para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria. Por eso es que venimos aquí como que para mostrar en las generaciones que vendrán a esta iglesia, en las generaciones que vendrán, nosotros tenemos que mostrar las bondades de Dios, la gracia, las riquezas de Dios. ¿Cuántos siglos han pasado desde que Cristo se fue, hermanos? Más de 20 siglos. Y la gracia de Dios sigue y seguirá manifestándose hasta que Él llegue, hermanos. Tenemos dones, tenemos talentos para la gloria de Dios. Todo lo que tú logres, todo lo que tú pongas en tu oficina, allí en tu pared, como logros, como títulos, profesiones, dineros, economía, no te olvides que todo eso es por gracia de Dios. Y es un regalo que inmerecido. Ay, pero pastor, me costó la quemada de pestañas. Sí, pero Dios te dio esa habilidad, te dio esa capacidad para lograr que tuviéramos un título en nuestras casas ahí. Bueno, que hasta da vergüenza ahora, ¿verdad? Ya no se da eso, pero antes ¿cómo se daba, verdad? En las familias, que ahí tenían todos los títulos de todos los hijos. Hoy ya no se da todo eso. Pero ahora dicen: no me llames Leonel, llámame licenciado, porque me costó trabajo. Es un don nadie. Si no tiene a Cristo no sirve para nada, hermanos. Es todo lo que tenemos, es por gracia. Esas son las bendiciones de nuestra salvación. Pónganse de pie, hermanos. Gracias, Dios, gracias porque con amor eterno nos has amado. Hemos visto en esta mañana, Señor, las bendiciones de nuestra salvación, Dios. Y podemos decir, Señor Jesús, que solamente tú eres digno, Señor. El Cordero que fue inmolado es digno, Señor, de recibir la gloria y la honra. Así es. Si tú tienes este pensamiento, si tú te identificas con este pensamiento, levanta tus manos y dile: Señor, tú eres digno de toda gloria. Por tu misericordia no recibí lo que sí merecía, y por tu gracia me has dado lo que yo no merecía. Así es. Oh, gracias, Dios, porque solamente es tu gracia, Señor, que nos sostiene. Solamente es tu gracia que nos ayuda, Padre Celestial, Señor. Hijo de la
dice a su hermano a un lado: estamos sentados en lugares celestiales. Y dale un fuerte abrazo a tu hermano de un lado. Dígale: estamos sentados